Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir estudiando, meditando la bendita y poderosa palabra del Señor. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, empezando nuestros días acercándonos a Dios, que hoy va a estar basado el mensaje, el devocional, en el versículo 14 del Evangelio de Mateo, capítulo 11. Dice así: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Jesús continúa defendiendo a Juan el Bautista y el ministerio que ejerció Juan delante de esa gente que había visto venir a dos personas enviadas por el propio Juan para que le preguntasen al Señor si Él era ese verdadero Mesías prometido. Ya hemos visto en los devocionales anteriores toda la defensa que Jesús presenta de Juan. Y ahora dice algo muy interesante a las personas. Y les dice que si ellos quieren recibir a Juan, tienen que entender que él es el Elías que había de venir. Claro, para nosotros poder llegar a entender esto que está diciendo aquí Jesús, tenemos que trasladarnos a la promesa que Dios dio a través del profeta Malaquías en su libro en el capítulo 4 y en el versículo 5, que por cierto es el penúltimo versículo del Antiguo Testamento, donde el Señor dijo: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Juan el Bautista fue como ese puente de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La última promesa que Dios dio en el Viejo Testamento fue que enviaría nuevamente al profeta Elías. Ahora bien, nosotros tenemos que entender bien lo que aquí está ocurriendo. Porque si no comprendemos bien el mensaje, entonces nos pudiera llevar a una fuerte confusión. Porque no es que Juan el Bautista fuese Elías, ni muchísimo menos. Porque nosotros no creemos en la reencarnación. La Biblia no enseña en ningún momento sobre este asunto de la reencarnación de las personas, sino todo lo contrario. Sino que Jesús aquí está dando a entender que antes de la llegada del Mesías, Dios enviaría a un hombre semejante a Elías. De hecho, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículo 17, ese pasaje donde la Biblia nos dice que un ángel se le aparece a Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, y este ángel le dice que va a tener un hijo y que ese hijo irá delante de él. Ese él hace referencia a Jesús, y lo hará con el espíritu y el poder de Elías, haciendo referencia a que el ministerio de Juan será muy similar en muchos aspectos al ministerio que llevó a cabo el profeta Elías. Claro, si nosotros vamos y estudiamos un poco por encima el ministerio de Elías, nos vamos a dar cuenta rápidamente cómo la gran labor de Elías fue hacer regresar al pueblo de Dios a la adoración a Dios. Para ese entonces el pueblo estaba inmerso en una idolatría, porque el rey que estaba reinando en aquellos días, que era el rey Acab, había llevado al pueblo a la más absoluta miseria espiritualmente hablando. Mucha gente estaba adorando al falso dios llamado Baal, y Elías, cansado de toda esta decadencia, la Biblia nos enseña en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 20 en adelante, cómo Elías decidió juntar a todos los hijos de Israel en un monte llamado el Monte Carmelo, juntamente con todos los profetas del falso dios Baal. Y cuando estaba todo el mundo reunido en ese monte, Elías le dijo a todo el pueblo que tenían que decidir, tenían que tomar una decisión. Ellos tenían que ser firmes en cuanto a qué Dios querían seguir. Elías les dice que si ellos creían en Baal, bueno, que está bien, que entonces siguiesen a Baal. Pero que si por el contrario ellos creían que el Señor era el verdadero Dios, entonces que se dedicasen a seguir a ese Dios. Creo que todos conocemos un poco esta historia, ¿verdad? De cómo Elías retó a todos los profetas de Baal y les dijo que lo que tenían que hacer era poner como un holocausto, una ofrenda en medio del monte, y que ellos iban a clamar a Baal mientras que Elías clamaría al Señor, y que el Dios que descendiese fuego del cielo y consumiese esa ofrenda, entonces ese será el verdadero Dios. Lógicamente, cuando los profetas de Baal clamaron a ese falso dios, nada ocurrió como era de esperar, ¿verdad?
Ay, pero cuando Elías clamó al Señor, la Biblia nos enseña cómo inmediatamente cayó fuego del cielo, fuego de Dios, y consumió toda esa ofrenda. Y este acontecimiento hizo que, como dice el primer libro de los Reyes, capítulo 18 y versículo 39, que cuando el pueblo vio lo sucedido, todos se postraron y dijeron: el Señor es el verdadero Dios. Elías preparó al pueblo de Dios para acercarse a Dios, de la misma manera que Juan el Bautista preparó a un pueblo para la llegada del Mesías. Por eso se le compara con el profeta Elías. Y todo el pueblo, todos los judíos, todo el pueblo de Israel sabía perfectamente la promesa de que antes de que llegase el Mesías había de venir un hombre semejante a Elías. Y es el mismo Señor Jesucristo quien reconoce que en Juan el Bautista se está cumpliendo esa promesa. También nosotros tenemos que recordar que la Biblia enseña cómo este hombre, Juan el Bautista, tenía una vestimenta un tanto peculiar. En este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 4, se nos enseña que Juan vestía con pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y si tú te vas hasta el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1 y en el versículo 8, te vas a dar cuenta cómo casualmente Elías también vestía de la misma manera. Bueno, hay muchas similitudes entre Juan el Bautista y Elías, ¿verdad? Jesús le dice a toda la gente que si quieren recibir a Juan, él es el Elías que había de venir. Esta expresión que dice, si queréis recibir a Juan, se puede traducir, mejor dicho, como si queréis comprender a Juan. Es decir, que para comprender quién es Juan el Bautista, hay que comprender la última profecía, la última promesa del Antiguo Testamento, donde, vuelvo y repito, se habla de que antes de la venida del Mesías, antes de que venga el Señor, vendrá uno semejante a Elías. Con Juan el Bautista comenzó a cumplirse la promesa de la llegada del Mesías. Realmente, para poder llegar a entender bien este versículo, creo que tendríamos que leer también el siguiente, ¿verdad? Donde Jesús dijo que el que tiene oídos para oír, oiga. Porque créeme que aquí está ocurriendo algo impresionante. Bueno, ya Dios mediante, el lunes vamos a comprender el por qué Jesús dijo esto. Hoy ya no podemos hacerlo, por falta de tiempo, para no alargar más este devocional, pero te animo, por favor, a que durante este fin de semana que tienes por delante puedas leer de nuevo todo este capítulo 11 de Mateo y que medites en él. Porque Jesús aquí está diciendo algo no solamente importante, sino algo sumamente precioso. Dios mediante, esto lo vamos a ver el lunes. Vamos a orar en esta mañana, a pedir la bendición a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque nuevamente, una mañana más, tú nos levantas, Señor. Nos das la gracia de levantarnos, nos das la bendición de levantarnos, Señor, y de poder acercarnos a tu bendita y a tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por tu palabra, porque nos deleitamos, nos gozamos a través de ella. Te queremos bendecir y te queremos adorar. Queremos postrarnos delante de ti cada día, cada mañana, cada momento de nuestra vida para agradecerte lo grandioso y lo poderoso que tú eres. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias también por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor en ese versículo tan hermoso, tan importante que Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a entender el por qué dice eso. Recuerda que como cada viernes siempre te estoy animando, te estoy empujando, exhortando, llámalo como tú quieras, a que te congregues, a que busques una iglesia local y te puedas congregar, a que salgas de tu comodidad, a que salgas quizás de las excusas, no, es que no sé, lo que quiera que sea, busca una iglesia y congrégate, busca de Dios, sal de tu comodidad, entendemos que todos pueden estar cansados, pero ve a adorar a Dios en familia. Amén, nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.